En julio de 2020, la ciudad de Tingo María, Perú, fue sacudida por un hecho brutal de una joven estudiante de ingeniería civil, de tan solo 19 años. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Perú. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección, así que acompáñenme a ver esta historia. Leslie Valeria Vicente Félix nació en Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, Perú. Tenía 19 años, hija de Clavelina Félix, y de su padre no se encontró su nombre, pero se sabe que es un maestro de obra. Leslie provenía de una familia de 5 hermanos, siendo ella la cuarta. Solo se encontró el nombre de una de sus hermanas llamada Nosmeri Caldas. Leslie era descrita por sus amigos y familiares como una joven tranquila, trabajadora y dedicada a sus estudios. Leslie se encontraba cursando la carrera de ingeniería civil inspirada por su padre en la Universidad de Huánuco en Tingo María. Pero debido a la pandemia se trasladó a su pueblo, en donde inicialmente se quedaría en la casa de su madre para trabajar y así poder costear una computadora que le permitiera continuar sus estudios de manera remota. Sin embargo, uno de sus hermanos, de nombre desconocido, le dice que mejor se quede en la casa de su esposa, Heslik Natalie Villogas Cargua, quien tiene un hermano llamado Eric Robinson Villogas Cargua, quien es policía, para que hicieran un intercambio. Leslie se quedaba con Heslik y Eric se quedaba en casa de su madre Clavelina, porque estaba trabajando por esa zona, por lo que Leslie accedió. Su cuñada Heslik vivía con su padre Diófenes Villogas y su primo Ercois Cargua. Leslie estaba en una relación con un joven del cual no se ha divulgado su nombre y había recibido una oferta de trabajo por parte de la empresa de su familia, lo que la motivó a permanecer en su pueblo. Según las investigaciones, la madrugada del 15 de julio de 2020, Leslie fue encontrada sin signos vitales en la habitación donde dormía. Su cuerpo presentaba 4 heridas, una de las cuales perforó órganos vitales. En un primer momento, la familia de su cuñada Heslik aseguró que Leslie se había desvivido, pero esa versión fue rápidamente descartada. Los resultados forenses revelaron signos claros de violencia sin consentimiento y heridas que no podían haber sido autoinfligidas. Diófenes y Ercois, padre y primo de Heslik, afirmaron que lo único que escucharon fue un grito desgarrador de Leslie. Según su versión, corrieron de inmediato a la habitación, forzaron la cerradura que hasta ese momento no presentaba señales de haber sido forzada, y la encontraron tendida en el piso. Esto llevó a pensar que quien entró a esa habitación era alguien conocido por Leslie, alguien que no necesitó forzar la puerta para entrar. Nosmeri, hermana de Leslie, ha dicho que le resulta inexplicable que nadie haya escuchado nada. Ella está convencida de que su hermana debió haber pedido ayuda. Durante la investigación se perdieron oportunidades clave para esclarecer lo ocurrido. Hubo pruebas que nunca se recogieron y otras que se retrasaron sin justificación. La técnica de luminol usada para detectar rastro de sangre solo se aplicó en el pasillo, pero nunca dentro de la habitación, el lugar exacto de los hechos. ¿Por qué? Según dijeron las autoridades, porque la escena había sido contaminada por las múltiples personas que ingresaron al cuarto tras encontrar el cuerpo. A pesar de estas negligencias, el principal sospechoso es Eric Villogas, hermano de Heslik y policía en actividad. Había indicios, un reloj encontrado, un emblema policial, inconsistencias en sus declaraciones. Pero Eric continúa libre, sin prisión preventiva, sin cargos firmes. La investigación ha estado marcada por demoras, pérdida de pruebas clave y cambios constantes de fiscales, lo que ha generado indignación en la familia de Leslie y en organizaciones defensoras de derechos humanos. 5 años después del hecho, el caso de Leslie aún no ha sido resuelto. El Ministerio Público de Tingo María ha formalizado la investigación preparatoria contra Eric y otros implicados como Heslik, Diófenes y Ercois, solicitando prisión preventiva debido a la contundente evidencia que los vincula en los hechos. También se supo que al momento del ataque, Leslie se defendió como pudo, ya que en sus uñas se encontraron residuos que pueden ser de piel, sangre o tejidos pilosos. La familia de Leslie, especialmente su madre Clavelina y su hermana Nosmeri, han exigido justicia y celeridad en las investigaciones. Han denunciado la inacción y falta de comunicación por parte de las autoridades, incluyendo a los abogados asignados por el Ministerio de la Mujer.
Además, forman parte del colectivo Familias Unidas por Justicia, Ni Una Acesi Más, que agrupa a familias de víctimas de FEMI en Perú que luchan contra la impunidad. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Leslie Vicente refleja las deficiencias estructurales en la atención y resolución de casos de violencia de género. Los procesos judiciales pueden durar años, tiempo durante el cual los agresores pueden evadir la justicia. Las autoridades a menudo carecen de los recursos y la formación necesaria para manejar adecuadamente estos casos, y solo una fracción de los FEMI en Perú resultan en condenas efectivas. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.